Nada más que aclarar en relación a la dinámica, suele ser común en estas charlas. Cualquier cosa preguntan por el chat. Entonces voy a presentar a quienes van a exponer, así de paso vamos también ganando tiempo para darle lugar a las exposiciones. Primero va a presentar a Cecilia Nahón, que es economista de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, formó parte de la Cancillería Argentina entre 2011 y 2015 como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales y como embajadora en Estados Unidos. Hoy Cecilia es representante de la República Argentina en el Banco Mundial. Luego va a exponer Haroldo Montagu, también economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Trabajó más de una década en el sector público y hoy es secretario de Política Económica. Luego, Marcos Clery, abogado por la Universidad Nacional de Rosario, también docente universitario, diputado nacional por Santa Fe, ya en su segundo mandato. Tal vez cabe destacar que entre sus responsabilidades institucionales actuales es el presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Así que bueno, estos son nuestros expositores y nuestra expositora. Ya estamos en el minuto 12, así que me parece que es un buen momento para empezar. ¿Cómo estamos, Fe, con la participación? ¿Ya todavía queda gente por entrar? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos... Yo en todo caso, perdón, no, yo pregunto eso, pero quería darte la palabra antes bueno. de... No, te preguntaba para ver, porque tu presentación quería que fuera ya con todos adentro. La dinámica es... Hemos llegado al límite de la sala, hay 100 participantes. Perfecto. El resto de aquellos que, si se cae alguna conexión, pueden ingresar, y si no, lo pueden seguir a través del Facebook del observatorio, link que han recibido también los participantes y que podemos poner también en la galería para los que lo quieran compartir. Bueno, ahora sí, entonces ya empezamos con la charla propiamente dicha, y antes de darle lugar a nuestros expositores, a nuestra expositora, quería que Federico Montero, miembro del Observatorio del Sur Global, nos cuente un poco sobre los objetivos del observatorio que nos hemos dado, y también sobre cómo pensamos esta charla. Y luego de que Federico Montero nos cuente, ya pasamos concretamente a las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Cecilia, gracias, Haroldo, gracias, Marcos, por estar acá presentes. La verdad que es una alegría para nosotros poder estar compartiendo en esta tarde de hoy esta importante discusión sobre un tema que es determinante para no solo la coyuntura global, sino para las posibilidades de cada uno de los países frente a la situación que estamos atravesando. La verdad que nosotros fuimos constituyendo este espacio del Observatorio del Sur Global con una idea, como decía Mariana, de ir construyendo puentes entre las distintas instancias en las que nos desempeñamos, en la gestión, la representación política, la academia, la producción de análisis. La idea es que pueda ser un espacio de producción de propuestas, de seguimiento de la coyuntura, de pensamiento crítico también, porque creemos que por delante hay una tarea enorme, que es una tarea política, social y cultural, en el marco de esta gigantesca tragedia que estamos atravesando con la pandemia, que pone sobre el tapete nuevas y viejas desigualdades, lo que nos lleva un poquito a la idea de la charla de hoy. Todos hemos sido choqueados y sorprendidos por las imágenes, si se quiere, del efecto sanitario de la pandemia. Todos estamos conmovidos en estos días, preocupados, realmente una sensación de impotencia por momentos, pero también hemos visto las imágenes que revelan las viejas desigualdades que estaban ahí presentes, que son viejas deudas que se acrecientan también por la situación de la pandemia. Y vemos que en ese sentido, si bien el efecto de la pandemia uno tiende a pensar que no hace distinciones, como conversábamos antes, es muy cierto que el modo en que esta pandemia ha afectado a los distintos sectores que componen nuestras sociedades no es igual, y que hay profundas desigualdades que el modo en que nos ha afectado la situación económica, sanitaria, de salud, no hacen más que ser profundizadas.
Y esa perspectiva de aquellos y aquellas más desfavorecidos por la dinámica económica excluyente, de una forma de organización de la economía que ya ha sido hegemónica en los últimos años, va determinando una reconfiguración de lo que en otra época se llamaba el centro y la periferia, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el concepto de sur global para nosotros representa todos aquellos sectores que en el centro, en los centros de la lógica de las economías centrales, en el norte mismo, son los nuevos excluidos y excluidas, los que quedan afuera de la propia dinámica de las economías centrales, y también en toda lo que era la periferia en los países del sur, aquellos sectores que tienen que acarrear con las tradicionales formas de dependencia de nuestros países, que se ven sobredeterminadas por esta nueva dinámica que ha tenido el capitalismo global en nuestra etapa. Lamentablemente, en la última crisis del 2008, las respuestas que se han dado por parte de los estados centrales no han revertido la dinámica del crecimiento de la desigualdad en el mundo. Numerosos estudios informan eso, y creemos que esta crisis, si bien nos conmueve, si bien nos sacude, también representa la posibilidad de volver a pensar eso y volver a poner las manos en la obra, las discusiones necesarias para forjar los consensos, a cada uno desde su lugar, para que a la salida de esta crisis podamos encontrar un camino que empiece a desandar las gigantescas desigualdades que hoy tenemos que afrontar. Un poco la idea del observatorio es eso, constituir un espacio colectivo de discusión, de análisis, de debate, de propuestas, con una mirada que tiene que ver con este concepto del sur global, que tiene que ver también con una estrategia de con quiénes queremos articular y con quiénes queremos construir, que es esa nueva mayoría que a lo largo y a lo ancho, no solo de nuestra región, con un fuerte corazón latinoamericano, pero no solo de nuestra región, sino de otras latitudes, son los que demandan las reformas estructurales que este modelo económico, que no ha hecho más que hacer crecer la desigualdad, por ahora se está negando. Así que un poco la idea de la convocatoria de hoy es poner en discusión estos temas. Estamos muy contentos y agradecidos por la presencia de nuestros panelistas. Son 3 destacados personalidades que intervienen en el debate público, ya sea desde la gestión, desde los organismos internacionales, desde la representación política, y creemos que lo que pueda surgir de este debate va a ser un insumo muy importante para llevarnos como tarea a cada uno de nuestros lugares. Así que muchas gracias nuevamente a todos y todas, darles la bienvenida en nombre de todos los compañeros y compañeras que construimos esta herramienta que se llama Observatorio del Sur Global. Bueno, gracias Fede. Ahora sí, le pasaría la palabra a Cecilia Naón. No sé si tenemos que darle micrófono o ya, o es ella la que... Ahí está. Ceci. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto enorme estar con ustedes. Estoy en este momento en Washington, en Estados Unidos, y muy contenta de poder participar en este debate, así que gracias Mariana, Federico y a todos por tomarse un rato para sumarse a este diálogo. Bueno, como sabemos, estamos atravesando hoy a nivel mundial una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. Es realmente inédita, desconocida, dramática también, como decía Federico. Y la economía global tuvo crisis en realidad en los últimos siglos. Desde 1870 la economía mundial tuvo 14 grandes recesiones. Pero lo que estamos viendo hoy realmente es sumamente novedoso. Es la mayor perturbación económica desde la Gran Depresión. Y según el Banco Mundial, en un informe muy interesante que publicó hace apenas un par de semanas, se espera que el Producto Global este año se pueda contraer 5,2%. Esto es un escenario relativamente optimista. Y que el 93% de los países del mundo esté en recesión durante este 2020. O sea, es una crisis profunda, generalizada y que nos impacta en los diferentes continentes. Esta crisis además tiene una particularidad, que es que combina, en términos económicos, un shock profundo de oferta por la cuarentena, por los encierros prolongados,
y que por lo tanto paralizaron en buena parte del mundo la producción, pero también un shock profundo de demanda por el colapso de la inversión, la reducción del gasto en los hogares, del consumo, lo que todos nosotros hemos restringido durante los últimos meses. Hay mucha incertidumbre, quizás la palabra más citada en los informes económicos en este momento sea la palabra incertidumbre, ¿no? No se sabe si la salida económica de esta crisis va a tener forma de V, forma de W, forma de U, hay un montón de otras formas que se discuten, y la verdad que efectivamente hay mucha incertidumbre. La forma en la que esto va a evolucionar va a depender de descubrimientos científicos, de decisiones políticas, del nivel de coordinación multilateral que pueda haber, pero me gustaría dedicarme, antes de hablar de eso, unos minutitos a tratar de destacar algunas cuestiones sobre las que creo que sí tenemos algún nivel de certidumbre, o sobre las cuales sí conocemos algo. Creo que es el punto de partida para tratar de construir una salida a esta crisis. Dentro de este mar de incertidumbres hay algunas cosas que sí sabemos. Y la primera, como decía Federico antes, es que la pandemia no es democrática, ¿no? Es cierto que todos estamos siendo afectados por esta crisis global de manera muy grave. También es cierto que hasta que todos estemos seguros, nadie va a estar del todo seguro, justamente por la dinámica del contagio, porque la pandemia no ha reconocido fronteras, y por eso la solidaridad es tan importante, tanto al interior de los países como entre los países. También las economías avanzadas sabemos que han tenido un colapso impresionante. Estados Unidos, según este mismo informe del Banco Mundial, que se llama Global Economic Prospects, proyecta que Estados Unidos va a tener una caída de 6% de su PBI este año, la zona euro de 9% del PBI. Se proyecta también una caída del índice de desarrollo humano, que afecta a todas las regiones del mundo. Pero también sabemos que efectivamente, frente a esta caída, no todos los países tienen la posibilidad de reaccionar de igual manera. Así como el virus afecta más a los que tienen enfermedades o condiciones preexistentes, también la crisis tiene efectos más dramáticos en aquellas economías y en aquellas personas que están en situaciones de más vulnerabilidad. El surgimiento de la pandemia entonces expone y a la vez exacerba estas desigualdades, estas inequidades, tanto las que son estructurales del funcionamiento de nuestro sistema económico como las que son coyunturales en este contexto. Las economías avanzadas han tenido la posibilidad de responder frente a esta crisis con programas y paquetes de estímulo y de alivio que en algunos casos llegan hasta 20 puntos del PBI, 20% del PBI. Hay mucho debate sobre cómo se distribuye esa ayuda. Y es un debate muy interesante porque probablemente es una de las cuestiones centrales de esta crisis. ¿Quién se beneficia de esa ayuda? ¿Quién realmente la recibe? Y si esta ayuda está siendo efectivamente bien estructurada o no. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las desigualdades también están a la orden del día, siendo, como se sabe, la población latina, afroamericana, los trabajadores de las industrias de servicios, de transporte, quienes han estado más afectados por esta crisis. Sin embargo, lo que hoy nos preocupa más especialmente creo que es el impacto de la crisis en el sur global, en las economías emergentes, en las economías en desarrollo. El Banco Mundial estima que esta situación podría empujar a entre 40 y 60 millones de personas nuevamente a la pobreza extrema, podría generar un retroceso de décadas en términos de los avances que hubo en la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en general. Y algo que también sabemos es que efectivamente las economías emergentes están siendo más impactadas, especialmente por sus mayores niveles de vulnerabilidad, y en particular, en muchos casos, no todos, por la vulnerabilidad externa. Muchas veces en Argentina pensamos que el problema de la deuda es un problema nuestro, efectivamente tenemos un problema de endeudamiento y de deuda no sustentable en este momento muy importante, pero esto es una problemática generalizada. Esto es una problemática que además se viene estudiando y se viene publicando en los organismos multilaterales hace rato. Hay un informe muy interesante de fines del año pasado y actualizado ahora por la UNCTAD, ¿sí? Por las Naciones Unidas, que muestra que a fines del 2018 el porcentaje de deuda pública y privada sobre el PBI de las economías emergentes y en desarrollo era de 191%, el nivel más alto desde el que se tiene registro desde 1960. Durante los últimos 8 años, en la salida de la crisis del 2008, hubo un aumento muy grande, muy rápido, muy difundido de la deuda tanto pública como privada. Y esto además es interesante porque no se trató en todos los casos de algo que uno pueda decir, bueno, fue la mala gestión de los gobiernos, fue la mala gestión de los estados. En muchos casos sí, en el caso de Argentina hay mucho de eso, ¿sí?
generar este sobreendeudamiento en los últimos años, pero lo que se ve cuando uno mira el conjunto es que realmente el contexto internacional de bajas tasas de interés y de dinero fácil, generado por la abundancia de financiamiento disponible en los centros financieros y la desregulación excesiva de los flujos financieros, facilitaron este endeudamiento. Un endeudamiento que hizo a los países más vulnerables y que además, si bien en la economía, en la salida de la crisis del 2008, se había generado algún nivel de regulación adicional, y en general cuando uno habla de cómo el G20 respondió y pudo tener políticas en respuesta a la crisis del 2008, una de las cosas que más se destacan, y yo coincido, es que se logró un mayor nivel de regulación de los flujos financieros de capitales, a través de leyes, por ejemplo, en Estados Unidos como la Dodd-Frank. El problema principal es que si bien esto fue un nivel superior a la situación previa de descontrol absoluto de los mercados de deuda, que llegó a la crisis del 2008, en realidad nunca se terminó de regular el sistema. Por ejemplo, hoy tenemos una situación en donde más de la mitad de los flujos financieros están explicados por lo que se llama banca en las sombras, shadow banking, que está por fuera de toda regulación. Este contexto global, y en particular de los emergentes, se explica que, por ejemplo, los países emergentes lleguen a la crisis esta crisis triple en este momento, con 10,3% de su producto afectado, comprometido para pagar servicios de la deuda, un aumento muy grande respecto de la situación previa. ¿Y qué implica esto? Esta vulnerabilidad externa da menos espacio para las políticas fiscales, da menos espacio para la salida fiscal. En particular América Latina, me quiero dedicar unos momentos, también sabemos que está en una situación de particular vulnerabilidad. Así como los países emergentes están siendo muy impactados, también todos los estudios y análisis muestran que América Latina es, y la verdad que esto nos duele mucho a todos y nos preocupa, la región del mundo que se proyecta va a ser más impactada por la crisis. Hoy el Cono Sur es el centro en cuanto a la cantidad de contagios por la epidemia, pero también es la región que se proyecta que va a tener un colapso mayor en términos del PBI, con una caída estimada de menos 7,2% y riesgo de sumar a la pobreza 16 millones de latinoamericanos. Hoy muchos países de nuestra región tienen poco espacio fiscal, no como las economías avanzadas, para hacer frente a la crisis, y además vienen de 5 años de muy bajo crecimiento económico, o sea, tienen un piso de partida realmente muy inferior al de otras regiones. Por ejemplo, Asia, que bien también está siendo impactada, es la región menos impactada dentro de los países emergentes. Claramente el polo de la economía mundial, el motor de la economía mundial se viene trasladando de una manera tendencial hacia Asia. En cambio, en nuestra región, el bajo crecimiento de los últimos 5 años, el crecimiento fue mínimamente positivo. En la región esto genera muy malas condiciones de partida. También nos afecta el hecho de que la demanda de China y de los países del G7 en general, en muchos casos socios comerciales centrales de nuestros países, tiene un impacto fuerte en términos de la demanda de nuestras exportaciones, tanto commodities, en el caso de los países de América del Sur, como manufacturas y algunos productos de servicios en el caso de los países de América Central. El colapso del turismo también es clave para explicar por qué en particular América Central está tan vulnerable frente a la crisis. La caída de las remesas, en el caso de muchas economías como México y otras centroamericanas, también es muy fuerte para entender qué es lo que está pasando. Entonces tenemos una región especialmente vulnerable por condiciones coyunturales y también por algunas cuestiones estructurales. Sabemos que el 60% de los latinoamericanos, están empleados en el sector informal, lo que por supuesto es una situación de vulnerabilidad adicional. También sabemos que somos la región más desigual del mundo, ¿no? El decil más rico de los latinoamericanos aún posee el 71% de la riqueza de la región. Y ni hablar cómo todo esto también se expresa en términos de las desigualdades de género. ¿Sí? Además de esta desigualdad entre trabajadores formales e informales, el sector informal en América Latina está en un 55% compuesto por mujeres, muy superior en particular en América Central, esto llega hasta el 62%. Entonces, si consideramos también que las mujeres son más propensas a realizar el trabajo de cuidados no remunerado, a estar en la primera línea de la lucha contra la pandemia como trabajadoras de la salud y demás,
también pasan a ser especiales víctimas y mucho también vinculado con la violencia de género que se observa por un montón de indicadores que también viene aumentando en la región. Entonces estamos en un mundo en crisis, con una crisis sanitaria, con una crisis económica, también se suma a una crisis ambiental, y una región particularmente vulnerable frente a esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿No? Esto ha sido el objeto de discusión y de análisis, no solo en nuestro país, por supuesto, desde el gobierno nacional, pero también a nivel regional y a nivel multilateral muy fuertemente durante los últimos meses. Me parece que ahí también tenemos algunos aprendizajes importantes. El primero es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del Estado y de las instituciones públicas para proteger los derechos de los ciudadanos, para proteger los derechos de los trabajadores, para proteger también la sustentabilidad de las empresas, como un elemento central y clave en el funcionamiento económico. Hay un consenso absoluto de que la respuesta de política pública es crucial y genera diferencias respecto de cómo los países enfrentan y sufren las condiciones de esta crisis. No a todos los países les ha ido igual, y no todas las respuestas nacionales han sido igualmente efectivas. De hecho, hay muchos países que no estaban listos para responder a esta pandemia. Uno de los problemas centrales es que así como se llega con alto nivel de vulnerabilidad externa en muchas economías, también se llega en muchos casos con estados desfinanciados. Después de décadas de terciarización, de recortes presupuestarios, de privatización, en muchos casos los estados nacionales, en el mundo, no estaban preparados, no están aún preparados para responder a una pandemia de esta envergadura que exige respuestas muy rápidas, muy agudas, muy eficientes en términos de salud, en términos económicos, en términos de transporte, en términos de provisión de educación, o sea, unas respuestas multidimensionales sumamente sofisticadas. Entonces, una primera cuestión es que adquiere relevancia la cuestión de la política pública y del rol del Estado. Es claro, y acá yo recomiendo mucho leer a Mariana Mazzucato, una economista muy innovadora, muy interesante. Es claro, argumenta ella y muestra algunos datos, que los estados que mejor respondieron a la pandemia y que tuvieron mejores resultados, tanto en términos de salvar vidas como en términos de no profundizar tanto estas desigualdades, son los estados que habían invertido sostenidamente en capacidades en su sector público, en empoderar y fortalecer a sus sectores públicos. Esto no implica, digamos, esto implica salir de la dicotomía Estado grande o Estado chico. De lo que se trata es de pensar cuál es el rol del Estado, cuáles son las políticas inteligentes e innovadoras que los estados pueden llevar adelante, evitando caer de dicotomías del pasado. Una de las frases más escuchadas en cualquier conferencia internacional que uno escuche por Zoom o por Webex en estos días es la necesidad de dejar de lado las ideas previas, de despojarse de los prejuicios y de realmente pensar de una manera innovadora y diferente, porque estamos enfrentando una pandemia que rompe con muchísimos mitos, rompe con muchísimos estereotipos. Entonces, es necesario entender que tenemos que avanzar hacia nuevos paradigmas. Muchos de esos paradigmas se están desplomando adelante nuestro. Por ejemplo, hoy nadie pone en duda la importancia de que los estados lleven adelante paquetes de estímulo amplios, diversificados, que sostengan el ingreso, que sostengan a las empresas, ¿sí? Que las ayuden, que cuiden a los trabajadores. Hoy la titular del Fondo Monetario Internacional está diciendo: yo no le recomiendo a los países que hagan ajustes fiscales, porque este no es el momento para hacer ajustes fiscales como receta única y como mantra universal. Es más, algunas ideas casi como religiosas, ¿no? Estaban vigentes, por ejemplo, la idea de la independencia total de la política monetaria y de la política fiscal, hoy también se han desplomado. Nadie cuestiona que los estados tienen que articular su política fiscal con sus políticas monetarias para salvar vidas, para poder sostener a sus economías y para poder generar mayores niveles de crecimiento económico. Yo leí hace unos días en un reporte muy interesante del Banco Mundial sobre América Latina una frase que hace algunos años quizás hubiera sido impensada. El banco decía, lo textual: para garantizar los empleos y apoyar a las empresas, es posible que los gobiernos tengan que asumir participaciones de propiedad en empresas estratégicas importantes. O sea, el Banco Mundial está contemplando como una posibilidad necesaria e inevitable de esta crisis la posibilidad de
asumir participaciones de propiedad en empresas estratégicas importantes, un documento publicado hace algunas semanas por el área que estudia América Latina. De hecho, si uno mira Europa, y digo Europa porque es un caso que para nosotros es muy emblemático, ¿no? Vemos que en el caso de Alemania, el gobierno acordó con Lufthansa un rescate de 9.000 millones de euros a cambio de una participación del 20% en la aerolínea, ¿sí? Porque obviamente es una de las industrias más afectadas por la crisis. Algo similar pasó en el caso de Hong Kong con Cathay Pacific, Francia, Italia con Air France, con Alitalia, bueno, Francia con Renault. Las ayudas en el caso de Francia llegan de nuevo, es uno de los casos, hasta 20% del PBI francés. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que los estados tienen una oportunidad, así como hay un lado sumamente duro y difícil de esta crisis, que es que estas desigualdades estructurales se tienden a profundizar a nivel global. También lo que establecen autoras como Mazzucato o como la CEPAL es que esta crisis también está brindando una oportunidad de redefinir para mejor, de redefinir y rediseñar de mejor manera, aprendiendo de las historias, de los fracasos, de los logros, el rol del Estado, rearticulando la colaboración con el sector privado y con la sociedad en general, de manera que los Estados puedan establecer las bases para la recuperación y para la reconstrucción de nuestras sociedades en el futuro. Hay algunos puntos muy claros. Uno central, que aparece también en la mayor parte de los autores que analizan estas cuestiones, es algo casi de sentido común, ¿no? Pero que es igualmente importante, balancear las intervenciones que tienen que ver con contener y ayudar en la situación de emergencia. Por ejemplo, la CEPAL es muy fuerte en advertir sobre los riesgos de que pueda haber una crisis alimentaria en América Latina. ¿Sí? Una crisis alimentaria, digamos, de proporciones. Entonces, cómo el Estado tiene que garantizar que no haya hambre en nuestra región. ¿Sí? Algo tan básico y tan sencillo como garantizar la comida a nuestra gente. Y a la vez que se sostiene la emergencia, construir y planear cuáles van a ser los motores, los sectores, las bases de esa reconstrucción de nuestras economías, con el fin justamente de abordar esas desigualdades de género, de ingresos, de clases en muchos sentidos. Entonces, este es el doble desafío que tienen hoy nuestros estados. Y para eso, por ejemplo, un elemento central que destacan casi todos los autores es que cuando se den ayudas a las empresas, y esto por ejemplo es lo que hace el Estado francés, las ayudas a las empresas siempre estén asociadas a condiciones que sean favorables a la reconstrucción económica y a la generación de condiciones de crecimiento sustentable en el futuro. En el caso de Francia, ¿sí? Se le piden contrapartidas en términos de cuidado ambiental, de protección laboral, de inversiones financieras, ¿sí? Porque mucho de esto no pasó en la crisis del 2008. Justamente uno de los grandes aprendizajes de la crisis del 2008 es que hubo masivos rescates, masivos transferencias de recursos a muchas grandes empresas a nivel mundial, sin compromisos de inversión, de producción, de cuidado del empleo, de cuidado del medio ambiente, asociadas a esas ayudas estatales. De lo que se trata en definitiva es de que el Estado sea inteligente en sus intervenciones, ¿sí? De aprender de las mejores prácticas a nivel internacional en cuanto a las intervenciones, para sentar las bases con estas articulaciones con el sector privado y en diálogo con el sector privado para un crecimiento sustentable en el futuro. Otra dimensión importantísima, y con esto ya voy cerrando, es la dimensión multilateral. Es claro que la solución a esta crisis requiere de mayor solidaridad, pero también de altísimos niveles de cooperación a nivel multilateral. Argentina, nuestro país, tiene una gran tradición de promoción y de apoyo y de compromiso con el multilateralismo. En este momento tiene una actividad muy, muy fuerte en las Naciones Unidas, y creemos que la cooperación multilateral es central, la cooperación científica, para garantizar la provisión del bien público que va a ser cuando finalmente esté descubierto de la vacuna y su distribución y producción a gran escala a nivel mundial, ¿sí? Para favorecer la articulación en todos los ámbitos que tienen que ver con esta crisis. Hoy muy puntualmente en el ámbito de la salud, pero también en términos de comercio, también en términos de inversión, también en términos de políticas de estímulo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas están teniendo roles muy activos en esta crisis, por supuesto la Organización Mundial de Comercio. Y de nuevo con una doble mirada.
la ayuda al corto plazo, proveyendo recursos, facilitando financiamiento, en el caso del Banco Mundial, por ejemplo, para fortalecer programas como la Asignación Universal por Hijo en la Argentina, pero también con una mirada de mediano y largo plazo para sentar las bases para un crecimiento sustentable en el futuro. Es difícil a veces pensar en mediano y largo plazo, pero es claramente la doble vía que necesitamos llegar adelante. Y quizás lo último para cerrar es que parece que cuando uno mira las experiencias internacionales y regionales, lo que queda clarísimo es que la política, las decisiones políticas, las decisiones de los gobernantes importan y mucho. Realmente no ha habido una respuesta única en el sur global, han habido diversas respuestas y diversidad de elecciones y diversidad de elecciones. Hay un sur global hoy muy fragmentado, ¿no? Lo mismo que hay un norte global muy fragmentado. Pero en este contexto de crisis, de pandemia, de desafíos realmente de magnitud, las buenas decisiones, las decisiones responsables, solidarias, con criterio, como creo que se están tomando en Argentina, en un contexto sumamente exigente para todos, salvan vidas y ayudan a cuidarnos en el corto plazo y a sentar las bases de una recuperación mejor en el mediano y largo plazo. Así que estas son mis ideas iniciales y muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia. Vayan recordando que van a poder hacer preguntas por chat, así que vayan pensando, ya tenemos muchas provocaciones y reflexiones de Ceci para pensar. Ahora quisiera ya darle la palabra a Haroldo Montagu. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora ¿Me sí. escuchan? Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias al Observatorio del Sur Global, gracias a Mariana, una compañera de larga data, por permitirme estar aquí con todos ustedes, con todos y todas ustedes. Saludar, obviamente, a mis compañeros y compañera de panel, también a aquellos que se están conectando desde otros países, un cálido saludo, y también les transmito el saludo del Ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán. Como decía, es un privilegio para mí poder detenerme en este ritmo tan frenético que tenemos aquí en la gestión, para poder compartir y dialogar con ustedes, compartir estas actividades que también nos hacen en estos tiempos tan difíciles que nos tocan atravesar. Mi intención en esta charla es hacer una breve reflexión sobre iba a decir las lecciones aprendidas, pero son las lecciones que estamos aprendiendo mientras se desarrolla esta pandemia global, pero las lecciones que estamos aprendiendo desde nuestro pensamiento, desde el sur global, desde nuestra perspectiva nacional, ¿no? Porque es cierto que todos los días nos sometemos a estos análisis, a estas comparaciones entre países, y bueno, muchas veces ese tipo de comparaciones no son válidas, no equiparar a todos los países de una misma manera no llevaría tal vez a conclusiones equivocadas. Y bueno, desde ya que me voy a apoyar mucho en lo que recién nos comentó Cecilia, y yo celebro esas provocaciones que hizo porque, insisto, son enriquecedoras para nuestro análisis. En este sentido, vuelvo a esta comparación a la cual estamos sometidos todos los días, la comparación entre los países, y retomando un poco lo que decía Cecilia, es cierto que lo que hoy puede parecernos, en términos de políticas y en términos de medidas económicas, es cierto que lo que hoy puede parecernos insensato o falto de lógica, en el futuro, en un futuro cercano, puede parecernos completamente adecuado. Ese es el nivel digamos, de incertidumbre y de preocupación que nos genera esta pandemia y esta emergencia que estamos atravesando. Por ende, mi reflexión apunta más a hacer este aprendizaje compartido y colectivo, más que comparativo. En ese marco, déjenme hacerles un salto temporal al 20 de marzo. ¿Qué pasó el 20 de marzo?
fue la fecha en que la Argentina declara la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID. ¿Cómo se encontraba la economía argentina hasta ese 20 de marzo? Como bien saben los colegas argentinos y argentinas, y también déjenme contarles a los que nos están escuchando desde otros países, al 20 de marzo, a cerca de 3 meses de inicio de gestión de este gobierno, veníamos con una economía muy golpeada, que en los últimos 3 de los últimos 4 años había sufrido recesiones, caídas, 2 años, digamos, caídas del PIB durante 2 años consecutivos, aumento de la inflación, aumento de los niveles de pobreza, aumentos de los niveles de indigencia, aumentos de los niveles de desempleo, el problema de la deuda externa, que estamos intentando solucionar desde el primer día de gestión de este gobierno, ¿no? Es esa deuda insostenible, tantas veces marcada por el ministro Guzmán, respecto a las insostenible en las condiciones en las cuales fue contraída esa deuda, en términos de los plazos, de los montos, de los intereses, completamente por encima de los intereses y primas que pagaban países muy cercanos a la Argentina. Entonces, esa deuda insostenible también era parte del panorama que nos enfrentábamos y que todavía estamos enfrentando. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevado a cabo en 2018, ante el freno súbito del ingreso de capitales al país. Justamente, yo siempre resalto, los mismos mercados en 2018 ya son los que consideran a la deuda argentina como insostenible y deciden dejar de prestarle, los mismos mercados que le habían prestado. Y el 20 de marzo, o sea, con esa economía tan golpeada, llegamos al 20 de marzo, en donde se declara la emergencia, se declara debido a la pandemia global, y también se declara en todo el país un aislamiento muy estricto. La verdad que fue un aislamiento muy rápido y muy estricto lo que se llevó a cabo. Y entonces ahí, retomando muchas de las cosas que mencionó Cecilia y trasladándolas a la realidad nacional de Argentina, ¿qué pasó con esta emergencia, con este aislamiento tan estricto y con la economía, ¿no? Ahí me parece que coincidimos con muchos análisis realizados por organismos internacionales, por centros de pensamiento más afines, es que el coronavirus, el COVID, hizo aún más visibles determinadas brechas estructurales que existían en la economía argentina. En ese sentido, yo a veces utilizo la metáfora de que estas brechas eran como un volcán que siempre estuvo activo, pero que entró en erupción con el coronavirus, y esas brechas estructurales se hicieron visibles, mucho más visibles. ¿Cuáles son esas brechas a las que me refiero? En primer lugar, la brecha económica en sentido de los accesos, ¿no? El otro día, hace unas semanas, participé en una conferencia que dio el profesor francés Jean-Paul Fitoussi, y él se refería al concepto de inseguridad económica, ¿no? Me parece que es un término adecuado para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de brecha económica y brecha de los accesos y la posibilidad de acceder justamente a bienes y servicios esenciales para la vida, ¿no? Los que pueden acceder y los que no, ahí hay una primera brecha, digamos, fundamental, obviamente vinculada a la brecha económica, digamos, como estamos mencionando. En segundo lugar, o la segunda brecha, una brecha laboral, también retratada o mencionada por Cecilia, vinculada a la brecha laboral entre aquellos que poseen un ingreso formal y aquellos que no, y los beneficios que poseen los trabajadores formalizados en términos de, nuevamente, acceso a servicios, una contención, una protección vinculada a la seguridad social de los trabajadores formales en Argentina, y aquellos que no pueden gozar de esos beneficios, como la Organización Internacional del Trabajo define trabajo digno, aquellos que lo tienen y aquellas que no lo tienen. Esa brecha también se hizo muy visible con
con esta pandemia. Una tercera brecha que menciono, muy importante y también se visibilizó muchísimo en este contexto, es la brecha digital. Aquellos y aquellas que pueden acceder al teletrabajo, por ejemplo, que tienen los medios y la alfabetización digital para poder realizar sus trabajos de manera remota, a distancia, ¿no? Ahí es muy claro aquellos que pueden y aquellos y aquellas que no pueden, justamente por falta de, o ya sea capacitación o falta de los medios materiales para poder realizar el trabajo o sus trabajos de manera remota, en los casos que esto puede, por las características del propio trabajo o de la actividad que pudiera realizarse, ¿no? Esa brecha digital también emerge en este contexto. Y por último, también mencionado por Cecilia, y lo estamos viviendo y lo estamos viendo con mucha atención, es la brecha de género. La brecha de género que se manifiesta en esta crisis, la brecha de género y en particular la vinculada a la brecha de los cuidados, ¿no? Aquellos que cuidan, aquellos que deben ser cuidados y cómo se manifiesta al interior de los hogares, ¿no? En la esfera de los hogares, porque aún vinculando la brecha digital que mencionaba anteriormente, aún cuando una trabajadora puede hacer su trabajo o realizar su actividad de manera remota, hay una carga que pesa sobre ella vinculada al trabajo de cuidado. Entonces, aún estando en su hogar, aún teniendo los medios y la alfabetización digital para realizar su trabajo, tiene que hacer tareas de cuidado y no puede dedicar, digamos, en la esfera de su hogar no puede acceder o no puede hacer su actividad laboral. Entonces, ahí también, ¿no? Es una brecha que estamos mirando con preocupación y... Perdón que se me cortó ahí la imagen. Y esto, ¿no?, me trae a colación porque en muchos casos estamos leyendo las noticias de que la economía global o muchos sectores económicos se están apagando debido a la emergencia económica, a la pandemia, pero bueno, justamente la economía de los cuidados está más viva que nunca, porque justamente obligó, en el marco de esta cuarentena tan estricta, sin clases, ¿no?, también para los más chicos y las más chicas, obligó a muchas mujeres a estar en su casa y a tener que cuidar full time a los integrantes del hogar. Entonces, esa es una brecha que también miramos con preocupación, nos interesa y por la cual desde el Ministerio de Economía, pero diría desde el Estado, desde el gobierno, estamos actuando e intentando cerrar. Ante estas cuatro brechas que visibiliza aún más la emergencia y la pandemia y el aislamiento, ¿cuál fue la reacción desde el Estado argentino? ¿Cuáles fueron las medidas, ¿no?, en términos de política económica, en términos de gasto público, en términos de distribución del ingreso también, ¿no? Un poco haciendo mención al título de la charla, porque justamente el elemento, tal vez desde nuestros estados, que más ayuda a distribuir el ingreso es el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que realizó el Estado argentino desde la aparición del coronavirus? En primer lugar, déjenme mencionar que una primera reacción del gobierno fue fortalecer todo el sistema de seguridad social, ya sea mediante bonos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, todas las políticas sociales que apuntan a la niñez o a sectores más vulnerables. Eso, en primer lugar, como un primer reflejo, se reforzaron, se aumentaron los montos o se dieron algunos bonos adicionales. Yo esto lo menciono siempre porque, lo destaco mejor dicho, porque Argentina tiene una larga tradición en materia de seguridad social, entonces también tiene los reflejos rápidos, por una cuestión histórica obviamente, entonces tiene los reflejos rápidos para, ante este tipo de emergencias, reforzar de manera rápida y eficiente el sistema de seguridad social. Y eso es lo que hizo como primera medida, además de
además de aumentar obviamente las partidas presupuestarias para salud o con destino sanitario. Eso fue una primera reacción ante el coronavirus, ¿verdad? Y después, en materia más económica, si queremos, ahí nosotros nos guiamos por tres principios que siempre menciona el ministro Guzmán, que son los principios a los cuales nos aferramos a la hora de pensar y diseñar políticas económicas en el marco del COVID. El primer principio, o digamos, acciones y medidas, la primera de ellas tiene que ver con la extensión de los seguros de desempleo, ¿no? Ante la posibilidad que existiese un aumento del desempleo por la crisis económica que pudiese generar la pandemia, se decidió aumentar en monto y en cantidad los seguros de desempleo que actualmente tiene la Argentina. Más importante aún me parece que un segundo punto, o un segundo principio, fue el de cuidar los puestos de trabajo, los ingresos y la producción. ¿A qué nos referimos con esto? Era fundamental también para nosotros, para el gobierno, que no se destruya la capacidad productiva del país. Después me voy a extender un poquito más sobre eso. Y en tercer lugar, además de los seguros de desempleo y el cuidado de los ingresos, del trabajo y la producción, obviamente el tercer principio es, digamos, o políticas, son transferencias monetarias para los sectores que van a ser más vulnerados por sectores de población que van a ser más vulnerados por la emergencia. Entonces, ¿cómo menciono en primer lugar, o menciono mejor dicho, estos tres principios porque por lo menos hasta hace poco que repasamos las diferentes medidas económicas que están tomando los países, éramos uno de los pocos países que hacíamos las tres cosas, ¿no? Ahora voy a contar un poco para informar al respecto, ¿no? En otros países se decidió, por ejemplo, ahí vemos los informes del Fondo Monetario Internacional en términos comparativos. Yo criticaba al principio, o hacía una mención, cómo el peso, en términos de paquetes de ayuda, cómo hay un peso muy fuerte de lo que se denominan asistencias financieras, que no son, digamos, que no tienen costo fiscal para los países. Países, digamos, con otras características, sí pueden destinar, con otras características diferentes a la Argentina me refiero, sí pueden destinar grandes estímulos vinculados al sector mediante inyección de liquidez y a préstamos bancarios, facilidades financieras y otro tipo de instrumentos financieros que no tienen costo fiscal, ¿no? Serán mediante algún subsidio de tasas o estímulos monetarios o financieros, mejor dicho, de ese tipo. Dada las restricciones que Argentina vive actualmente, eso tiene un límite, ¿verdad? Entonces resalto que Argentina es uno de los pocos países que lleva adelante estas tres maneras en simultáneo de enfrentar la crisis. Respecto al seguro de desempleo, yo había mencionado que se definió un aumento en la cantidad y en el monto de esos seguros. Más importante es, como decía el segundo punto, el cuidado del ingreso a los trabajos de la producción, y ahí es donde nosotros lanzamos lo que se denomina el programa de asistencia al trabajo y a la producción, que de manera acotada nos referimos como ATP. ¿Y en qué consiste un poco este programa? ¿En qué consistió? Y déjenme contarles en qué etapa nos encontramos actualmente de ese programa. El programa, en primer lugar, lo que consiste tiene dos ramas ese programa. En primer lugar, para los trabajadores asalariados en relación de dependencia, formalizados por sus empresas, consiste que el Estado se hace cargo de hasta la mitad del salario de esos trabajadores, mediante una transferencia directa que va del Tesoro
de la nación hacia la cuenta bancaria del empleado sin pasar por la empresa, se le deposita hasta la mitad de su sueldo. De esa manera, el Estado, digamos, enfrenta el cierre de muchas, digamos, el cierre temporal, me refiero, de muchos establecimientos productivos debido a la emergencia, a la pandemia, al aislamiento, y enfrenta una probable caída de la demanda de esos bienes y de servicios. Entonces, mediante esta política, que inició haciéndose cargo de la mitad de los salarios del mes de abril, abonados en mayo, se alcanzó a pagar a cerca de 2.3 millones de trabajadores. ¿No? Yo resalto el número, ¿no? Se le paga el sueldo, o mejor dicho, se le paga hasta la mitad, el Estado le paga hasta la mitad del salario a 2.3 millones de trabajadores. Eso fue en abril y eso fue para el sueldo de mayo que se está pagando en junio, que ya se pagó porque son pagos que ya se realizaron. Y ahora estamos evaluando, en base a nuevas disposiciones, tanto económicas como sanitarias, qué es lo que ocurriría en los próximos meses, de qué manera podría continuar este programa. Resalto que esos 2.3 millones de trabajadores a los cuales el Estado les abonó hasta la mitad de su salario, más del 90%, son en total 250.000 empresas. Esos trabajadores se reparten entre 250.000 empresas aproximadamente, de las cuales más del 90% son pymes, son pequeñas y medianas empresas, que justamente son el segmento empresarial que, como digamos, tiene menos espalda o podría tener menos espalda para afrontar este tipo de emergencias. A su vez también, bueno, hubo dentro del marco del programa ATP, existieron una serie de facilidades financieras, como mencionaban anteriormente, para trabajadores en otros regímenes que no son de relación de dependencia, en donde se otorgaban créditos a tasa de interés cero. Un crédito a tasa cero para también, ante una posible merma en los ingresos de esas personas, poder contar con un préstamo a una tasa subsidiada a tasa cero, digamos, a una tasa de interés cero. Déjenme referirme a este último punto vinculado a las transferencias monetarias a los sectores más vulnerables o vulnerados por esta emergencia, por esta pandemia, que ahí, digamos, el 20 de marzo, como les decía, el gobierno decreta la emergencia sanitaria debido a la pandemia y decreta el aislamiento, y el 27 de marzo, es decir, una semana después, se abría la inscripción para registrarse en lo que se denomina el ingreso familiar de emergencia, que es el IFE. El IFE apuntó y apunta, porque todavía se está pagando, a los sectores informales de la economía. Aquellos, a diferencia del programa que recién mencioné, la ATP, apunta a aquellos sectores y a aquella población informal que no está registrada, que, digamos, que vive en condiciones de vulnerabilidad preocupantes y que ante la imposibilidad de poder salir, decimos, de poder salir a realizar su trabajo debido al aislamiento y a la cuarentena tan estricta, el Estado decide apoyarlos económicamente con un subsidio. Con un subsidio, bueno, de 10.000 pesos. Y esta política llegó a cerca de 9 millones de personas, ¿no? Pensemos en un país de 45 millones de personas, esta política llegó a 9 millones de personas, lo cual da muestra de la problemática, ¿no? Estos 9 millones surgen de diferentes cruces de bases de datos que se realizaron para obtener cuál sería la población objetivo de este programa. Y llegamos así a 9 millones de personas, mostrando cuál es el grado y la gravedad del asunto, ¿no? En unos cálculos que hemos realizado nosotros en el Ministerio de Economía,
esos cálculos arrojaron que gracias al IFE se evitó que cerca de entre 3 y 4 millones de argentinos y argentinas cayeran en la pobreza. Eso que recién Cecilia mencionaba, de los cálculos, de cómo, digamos, en base a las proyecciones económicas, cuántos nuevos pobres vamos a lamentablemente contar en la región. Bueno, el IFE en este contexto evitó que entre cerca de 3 y 4 millones de argentinos y argentinas cayeran en la pobreza, dadas las condiciones actuales. Con lo cual habla de la importancia, ¿no? de este programa en particular y de todos los programas en particular, todos los programas en general, por lo onerosos, son programas costosos para el Tesoro, pero también hablan del largo alcance que tienen en términos de la población a la cual llegan. Y así también déjenme mencionar una medida que tal vez pasó medio desapercibida, pero a mí me interesa siempre mencionar, vinculado a la necesidad de cerrar la brecha digital, que yo mencioné al principio y que quedó tan expuesta. Ustedes sabían que en la Argentina tenía un fondo depositado, un depósito de dólares en propiedad de la Argentina y estaba depositado en el Fondo Monetario Internacional, pero era una creencia de la Argentina. Entonces nosotros decidimos que esos fondos retornen a la Argentina, eran cerca de 21 millones de dólares, y que sean destinados íntegramente a un programa de alfabetización digital, a dar inicio a un programa de largo aliento también de alfabetización digital en todo el país. Eso nos parece muy importante y yo siempre lo destaco. Y déjenme un poco para la conclusión también mencionar que todas estas políticas que hablan claramente de lo que es la redistribución del ingreso mediante el gasto público, hablan de la orientación y del sentido del gobierno y de la gestión también. Déjenme detenerme en un segundo en eso, porque todas estas políticas y estas medidas están siendo realizadas desde un Estado que ha sido muy golpeado, ha sido muy desacreditado en los últimos años, y que además, en medio de esta emergencia, en el medio de la pandemia, se encuentra, nosotros decimos, trabajando realmente, pero de manera virtual, ¿no? Con todos los colaboradores, con todos los compañeros y compañeras que estamos emprendiendo esta tarea, estamos trabajando en estas condiciones, ¿no? Y en condiciones de virtualidad y con un Estado, digamos, insisto, castigado, digamos, por la gestión anterior. Entonces, yo eso siempre lo menciono y lo traigo a colación, no para darnos una palmadita en la espalda, sino porque ante esta crisis que estamos viviendo, el Estado, y no es una idea, sino es una vivencia que estamos transitando todos los días, el Estado está siendo el receptor de muchas, o todas, diría, de las demandas de diferentes sectores de la sociedad. No solamente de los sectores de la población más vulnerada por la crisis, sino por diferentes actores y sectores de la economía, como son grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, diferentes colectivos, que todos justificadamente reclaman al Estado algún tipo de ayuda o alguna ayuda para atravesar esta pandemia, esta emergencia tan inusual y de la cual tenemos pocos registros en el pasado. Entonces yo ahí sí hago sin querer caer en dogmas, como bien decía Cecilia, sin querer caer en esas dicotomías de blancos y negros. Me parece que hoy el Estado, y en particular el Estado nacional, el gobierno de la Argentina, está siendo el mejor árbitro
por decirlo de una manera, de las situaciones de la situación que estamos atravesando. Y es el árbitro natural de esos intereses a la hora de redistribuir el ingreso, insisto, parados desde la economía argentina, desde el sur global, desde América Latina. Entonces, ¿no? Digo, un poco nos manejamos en un nivel de incertidumbre muy grande, pero por lo menos si algo que nos queda en claro es que de esta pandemia tenemos que salir con un Estado reforzado, más inteligente y más inteligente, más importante y más inteligente, perdón, para justamente atacar estas brechas que yo estaba mencionando, que se visibilizaron aún más con la emergencia, y bueno, básicamente contar con ese Estado más inteligente y más eficiente para atender justamente a todos estos sectores de la población que justificadamente hacen estas demandas que les vine mencionando. Muchas gracias. Ahora sí, no podía prender el micrófono. Bueno, muchas gracias, Haroldo. Ya entonces, bueno, vuelvo a recordar que van a poder hacer preguntas por el chat, y ya le doy la palabra directamente a Marcos Clery. Gracias, Federico. Gracias, Mariana. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí presentes. Muy buena iniciativa ha llevado adelante el Observatorio del Sur Global, un comienzo muy importante para poder sumar miradas que deberíamos todos, entre todas, ir aportando a buscar soluciones en esta coyuntura compleja y volver a potenciar e inventar un futuro. Con claridad, Cecilia, Haroldo han descrito en cada una de sus funciones, tanto como responsable y representante de Argentina en el Banco Mundial, Cecilia con una clara mirada del mundo, de lo que está sucediendo, cómo las desigualdades en América Latina se siguieron potenciando, porque esta pandemia, como muy bien también describía Haroldo, y todos y cada uno de nosotros lo estamos observando en nuestras comunidades, lo que ha hecho es que las desigualdades se profundicen, pero no solo en materia económica, sino también en materia social. Y esto lo quiero decir porque todos aquellos que éramos y seguimos siendo solidarios, hemos sido aún más solidarios, y todos aquellos que eran más individualistas y egoístas profundizaron su individualismo y su egoísmo. Y en esta coyuntura actual, en donde todos y todas debemos avanzar hacia un nuevo pacto económico y social, tenemos que salir del pensamiento lineal que hemos sido educados, del que hemos sido formados, dejando de lado prejuicios y paradigmas que están estallando para poder tener un pensamiento exponencial con una mirada de futuro. En una conferencia remota que tuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el G20, y siguiendo la línea del Papa Francisco, planteó que los grandes gobiernos del mundo y a través de cada uno de los organismos internacionales se tendría que generar un fondo especial para poder asistir a la economía mundial y de esta forma dar respuesta a esta crisis. Y lograr un nuevo pacto económico y social en donde todos podamos convivir en nuestra casa común, que es nuestro planeta, nuestro mundo, atento a que no tenemos certezas de cuándo esta pandemia va a finalizar y cómo el avance tecnológico y científico para buscar una solución definitiva, que hoy es solamente el aislamiento y el cuidado individual con la disciplina de la higiene personal, lo que evita que el contagio se multiplique. ¿Y cómo inventar el futuro? Pone nuevamente en el eje central el rol del Estado, como muy bien lo describió Cecilia. Y ese Estado que está presente en los países que han podido tener una mejor respuesta también tiene que ver con la definición y las decisiones políticas que se tomaron poniendo al ser humano en el centro de la toma de decisión política. Además de tener un Estado presente, de tomar decisiones estratégicas, sino también
definir políticas públicas tomando al ser humano como centro de la toma de decisión política para poder cuidarlo. Poder cuidarlo, poder preservar esa vida, poder acompañarlo en estos momentos difíciles y de coyuntura que se están viviendo, para poder tener la posibilidad que entre todos y en conjunto poder soñar, pensar hacia dónde podemos avanzar una vez terminada esta pandemia. Pero para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es estar vivos. Y esa es la decisión que ha tomado el Estado Nacional, que es dispar dentro de lo que es la región, y por supuesto también son miradas diferentes las que se ha tomado en cabeza de cada uno de los gobiernos nacionales, según uno puede estar comparando. La inversión económica que ha hecho el gobierno nacional de 3% del Producto Bruto Interno, comparado con lo que decía Cecilia, que algunos han llegado hasta el 20% de su Producto Bruto Interno, y sobre todo en escalas diferentes en el nivel económico mundial, es una inversión muy importante para la Argentina, teniendo en cuenta la renegociación de la deuda que se está llevando a cabo, cómo fueron los programas pensados y implementados para buscar soluciones concretas e innovadoras en un momento tan complejo y tan difícil. Pero sobre todo tenemos que también aprovechar esta coyuntura para insistir que tenemos que tener un rol del Estado presente, y que se está solidificando y se pone en valor el rol que ha llevado adelante el Estado en el gobierno nacional, teniendo un Estado presente, por la fortaleza política. Y esa fortaleza política tiene que ver con los vínculos de nuestra comunidad, con las acciones que acompañaron al gobierno nacional por parte de nuestra comunidad con muchísima responsabilidad y humildad, y principalmente con las ganas de volver a tener una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad tiene que ver con un mix híbrido en donde todos y todas tenemos que ser partes de ese diseño. No esperar simplemente que se define una política pública en el centro del gobierno nacional o en el Congreso de la Nación, sino los aportes de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas son muy importantes, sobre todo para poder tener una mirada exponencial y dejar de lado la mirada de los prejuicios o la mirada de análisis lineal. Y en este punto de la revolución tecnológica del mundo del 4.0, el rol de los organismos financieros también hay que definirlo. La reforma mundial monetaria para ver qué se hace con la liquidez que en su momento hubo de cada uno de los organismos internacionales, del sector financiero, y cómo apostamos nuevamente a la producción y se limita y se regula la posibilidad de la especulación financiera. Asimismo, cómo el concepto de la bioeconomía sigue generando posibilidades de desarrollo en donde el cuidado de nuestro ambiente, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de tener un mejor vivir y hasta garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de nuestras comunidades está nuevamente en el centro de la escena. Pensar la logística, no solo para el transporte de mercaderías, sino también para el transporte de personas, ya sean las rutas, los sistemas ferroviarios, las vías fluviales y marítimas. Es muy importante que entre todos y todas comprendamos que, como vivíamos hasta el 20 de marzo en la Argentina, es una normalidad que va a ser difícil que se vuelva a establecer en el corto plazo, porque hasta que no haya una vacuna aprobada, hasta que no tengamos un remedio definitivo para llevar adelante la cura para este virus tan contagioso y mortal, necesitamos empezar a soñar y planificar y concretar una salida definitiva. Liberarse de la pobreza que va a dejar esta pandemia, que no sabemos, como muy bien decía Cecilia, si va a ser en B corta, en W, en L, en U, la salida económica, pero sí lo más importante es que sea rápidamente la salida con mucha mayor organización social. A este distanciamiento obligatorio social que estamos teniendo, utilizar la tecnología para tener una mejor organización social y comunitaria para la etapa post-pandemia. El sistema político va a tener que dar una respuesta, y en este sentido también va a venir de la mano de una nueva construcción social y un nuevo sistema económico. El postcapitalismo, luego de la pandemia, la incorporación de las tecnologías, la convivencia armónica con nuestro ambiente, la posibilidad de desarrollar una sociedad más próspera, justa y armónica, también son desafíos que por supuesto tendremos que hoy estar pensando y soñando y planteando. Para lograr un nuevo modelo de desarrollo, principalmente es volver a tener una economía sostenida por el crecimiento económico con la producción y el empleo. Para volver siempre aparece Vito, es celoso.
Para volver a tener un modelo armónico de desarrollo, principalmente la presencia del Estado, las regiones económicas, la incorporación de tecnología y poder tener un arraigo definitivo en nuestras comunidades con un buen vivir, en donde no sea solamente una renta básica universal o un salario, sino también la posibilidad de garantizar cuál es el círculo desde la alimentación, el agua potable, el desarrollo tecnológico, el transporte, la logística y principalmente un nuevo pacto de convivencia comunitaria. Esos son los desafíos para poder tener la posibilidad de que en una mirada global de los organismos internacionales, de una aplicación clara de nuestros gobiernos, tanto municipales, provinciales y nacionales, se definan con un estado presente y con una orientación de futuro. Y en esto, generacionalmente, todos y todas y todos y todes, tenemos que asumir el protagonismo. Todos deseamos poder salir de esta pandemia, pero el deseo y la fuerza y las ganas que de cada uno de nosotros y nosotras tienen que estar puestas en que tenemos que salir con mayor organización comunitaria, social y con un nuevo paradigma para poder fortalecer las decisiones que se tomen desde la política y desde los estados nacionales y por supuesto del multilateralismo. Y esas acciones van a tener que ver con una nueva comunidad integrada a través de la tecnología, con una nueva comunidad que valore su ambiente, con una nueva comunidad que tenga en cuenta los nuevos modelos de producción y genere mayor igualdad y saque a la mayoría y el 100% de los habitantes de este planeta de la pobreza. Y para poder hacerlo hay que tener una mirada optimista, hay que creer en las utopías y día a día dar un pasito hacia adelante y dejar de lado los pesimismos y las incertidumbres que nuestra formación histórica, académica y hasta de análisis lineal nos lleva constantemente, y tener una mirada exponencial de dimensiones mucho más abiertas para poder buscar soluciones concretas, innovadoras, con un Estado presente en todo y cada uno de los niveles, planteando soluciones concretas que generen certezas, pero proyecten futuro a medida que vayamos avanzando. Creo que la exposición de Cecilia, las acciones del Estado a través de Haroldo y seguramente las preguntas que ya estoy viendo que se están haciendo es un paso muy importante que tanto Mariana, Pablo, Federico y todos los integrantes del Observatorio Subglobal han demostrado que este es un camino de encuentro para poder fortalecer miradas diversas, buscando que esas miradas puedan construir una agenda en común en donde con esas miradas diversas del poliedro, como le gusta decir en la Laudato Si a Francisco, pero también como otros compañeros y compañeras los plantean, se tiene que construir un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, un nuevo encuentro entre todas y todas para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. La verdad que un cierre de lujo, con toda la potencia, con todo el compromiso que siempre tenés y que quedó más que claro en tus palabras. Gracias. Sé que Haroldo en unos minutos se tiene que ir porque lo están esperando para una reunión, por si acaso. Yo quisiera, bueno, ya estoy viendo algunas preguntas aquí. Quisiera hacer algunos comentarios disparadores generales y voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Ahí hay algunos interrogantes que me parece que transversalmente están planteados en estas presentaciones. Yo simplemente los voy a dejar mencionados para quien quiera en su momento de nueva vuelta de intervenciones los tome si les parece. A mí me preocupa, me parece que aparece ahí, sobre todo en la presentación de Cecilia, cuál sería el eje de un nuevo dinamismo, ¿no? de un crecimiento de la demanda y la oferta a nivel global, y cómo América Latina podría insertarse en eso, que es algo que hace siglos que estamos discutiendo, pero en este contexto concretamente, ¿cuál sería el núcleo, ¿no? Y cuáles los sectores, si acaso hay tiempo para plantearlo? Otra cuestión que vi también, aquí voy a mencionar luego, pero hace tiempo, antes de la pandemia, se viene discutiendo sobre el tema del futuro del trabajo. La veo a Marita González desde la CGT, a Andrés y a otros compañeros, y sé que están teniendo esas discusiones, y me parece que también
tal vez deberíamos hacernos una pregunta al respecto. La cuestión de la inclusión digital que mencionó Haroldo, y sé que Cecilia estaba investigando algo y teniendo algunas lecturas sobre eso y trabaja sobre eso. El rol del sector financiero en esta etapa, y en relación al rol del Estado, también la cuestión tributaria. Es decir, esta intervención del Estado que aparece en la presentación de Marcos, en la de Ceci, en la de Haroldo, implica un nuevo rol del Estado, un fortalecimiento de la intervención estatal. Bueno, ¿quién financia eso? Cada uno tome la pregunta, si les parece, que quieran, ¿no? Aquí me parece, veo aquí la pregunta sobre la renta básica para Marcos. Voy a leer un par de preguntas, a juntar otras, y en todo caso hacemos una vuelta. Andrés Lairis-Goditía, de la CTA, pregunta, en este contexto, ¿cómo se fortalecerían procesos productivos regionales en relación a las cadenas globales, buscando mayor soberanía frente al libre comercio, teniendo en cuenta también la dependencia que se visibilizó con respecto a determinados insumos esenciales de otros países? Luego, bueno, aquí aparece nuevamente la pregunta sobre la renta básica. Marcos, me parece que vas a tener que responder sobre el tema de renta básica, porque hay mucha pregunta para vos sobre eso. Bueno, aquí Julián Benítez también pregunta sobre la cuestión de la inserción en las cadenas globales de valor. Me parece que, además porque lo conozco a él y a Andrés, que van en la misma dirección, ¿no? Esta idea de fábrica regional, que en algún momento con varios compañeros que están aquí discutimos mucho. Bueno, aquí Julián vuelve a preguntar al respecto. Sé que están viendo las preguntas también, ¿no? América del Norte, Europa, China, bueno, ¿cuál es el rol de nuestra región? Muchas felicitaciones aquí en el chat, en el Facebook, en el WhatsApp. Bueno, y aquí, ¿qué sectores estratégicos en Argentina podrían demandar una mayor participación estatal? ¿Cómo se puede planificar esta distribución? Una distribución habitacional y productiva menos concentrada. Me parece que con estas preguntas tenemos ya disparadores como para poder hacer una nueva vuelta. No sé, Fede, si vos querés comentar algo o agregar algo, y sé que incluso que estás Muy buena hasta siguiendo. ahora. Queremos escuchar las respuestas y las intervenciones de Cecilia, de Marcos y de Haroldo. Dale, perfecto. ¿Podemos seguir el mismo orden de exposiciones, si están de acuerdo? ¿Sí? Cecilia, ¿te parece? Dale. Bueno, a ver, cuando mencioné la cuestión multilateral, quizás no me detuve, pero me parece que ahí hay algunas pistas, porque así como creo que a nivel nacional siempre es importante balancear las necesidades de la emergencia, con lo que hablamos, ingreso el IFE, AUH, obviamente garantizar que no haya hambre en nuestro país, y también mirar el mediano plazo. Lo mismo creo que es importante a nivel multilateral. Y hay algunas agendas a nivel multilateral que son sumamente importantes y que creo que hay que mantener, no solo a pesar de la pandemia, sino más bien en el contexto de la pandemia. Una de ellas es toda la agenda de cooperación tributaria a nivel internacional. Argentina, hace algunos años, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner en particular, fue junto con muchos países un actor muy importante para avanzar en mayor cooperación a nivel internacional con el objetivo de, digamos, de evitar la fuga de recursos de los países hacia las guaridas fiscales, hacia las plazas offshore. En particular, toda esta iniciativa en el marco del G20 se terminó consolidando en una iniciativa dentro de la OECD que se llama Proyecto BEPS, que es un proyecto que en español quiere decir erosión de la base imponible y traslado de beneficios, y que justamente busca crear nuevos estándares a nivel internacional. En particular se empezó con los países del G20, pero la idea es incorporar, y de hecho cada vez más se incorporan economías en desarrollo,
para reducir la pérdida de recursos que tienen los países, porque las grandes fortunas, los multinacionales, no pagan impuestos en la medida en que deberían. Hay estudios muy importantes que muestran que, por ejemplo, 40% de las ganancias de las empresas multinacionales se terminan filtrando hacia diferentes guaridas fiscales y no terminan yendo hacia los países. En un contexto como el actual, creo que toda la agenda de cooperación tributaria internacional es clave. Hace unos días se publicó un documento muy interesante de Stiglitz y otros economistas justamente haciendo un poco este punto, porque son los grandes temas de negociación multilateral que pueden dar posibilidad a los países realmente de tener los recursos que necesitan. Para América Latina, la CEPAL estima, si no me equivoco, que no me acuerdo si 5,6 o 6,5% del PBI de la región se pierde por elusión fiscal y por pérdida de recursos por esta forma. Son muchos recursos que son claves para la pandemia, entonces creo que todos estos mecanismos para poder luchar contra las guaridas fiscales, las plazas offshore, en el marco de cooperación internacional, porque este es un problema global, esto no lo puede resolver un país solo, ni siquiera una región sola, esto requiere justamente del multilateralismo puesto al servicio de la justicia social y puesto al servicio en particular de la justicia impositiva y tributaria. Lo mismo creo que pasa con las cuestiones de trabajo, ¿no? La OIT tiene una agenda muy interesante sobre el futuro del trabajo y justamente lo que ellos estaban diciendo, y seguramente los compañeros de la CTA y de la CGT la conocen muy bien, mejor que yo, pero justamente lo que yo estaba viendo es que en un punto la pandemia nos acercó el futuro del trabajo con la forzosa imposición del teletrabajo, ¿no? Entonces, aparentemente, ahora estamos todos dentro de ese supuesto futuro del trabajo. Pero de nuevo, como decíamos, también esta pandemia nos acrecienta las desigualdades, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de trabajar en estas condiciones. Un estudio de la CEPAL, por ejemplo, a mí me resultó impactante, estudió en 7 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, o sea, países de la región de los más avanzados en términos de PBI per cápita, y mostró que menos del 25% de los empleados formales, o sea, el 40%, ¿no?, de los empleados, pues dijimos que 60% es informal, que solo el 25% puede trabajar desde sus casas, que menos del 40% de los niños vive en un hogar conectado, y que solo el 43% de las escuelas públicas primarias tienen internet con fines pedagógicos. Entonces, de nuevo, me parece que acá aparece la importancia del rol del Estado y de la inversión, en particular pública, en infraestructura, para garantizar conectividad a las escuelas, a los hogares, a las familias, y además conectividad de una manera accesible, ¿no?, para garantizar un verdadero acceso. En Argentina se han tomado iniciativas muy importantes en el ámbito de la educación, justamente para facilitar de manera gratuita que los chicos se puedan conectar, pero igual hay muchísimo para hacer y para seguir construyendo. Entonces me parece que, de nuevo, el futuro del trabajo tenemos que construirlo de tal manera que la tecnología sea una herramienta para la inclusión, cosa que puede ser, y no una herramienta para la exclusión y la desigualdad. Y me parece que eso también requiere que aprendamos de los países más innovadores, más avanzados, y que aprendamos de nuestras propias experiencias desarrollando muchas políticas inclusivas que han sido muy ricas, y de buenas regulaciones también que permitan que justamente el mundo digital sea algo que reduzca brechas y que no las amplíe. Y por ahí creo también, por el lado de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, de la capacidad argentina de investigar a niveles muy avanzados, también va uno de los sectores que me parece que tienen que estar en el centro de nuestra recuperación y también de la integración regional. Argentina es pionera en desarrollo de tests, se están investigando posibles vacunas, digamos, el CONICET es realmente avanzada en la región y en el mundo, y esas también son puntas, creo, para pensar el comercio en la región, la integración en la región, la cooperación científica y tecnológica, asociado a productos de valor agregado, que una vez más en esta pandemia han mostrado ser centrales para poder mantener nuestras economías. Así que por acá dejo por hoy y les mando un saludo para todos. Gracias. Gracias, Ceci. Bueno, Haroldo. Bueno. Gracias por quedarte unos minutitos más. Sí, está muy interesante y no quería
no quería irme y también quería escuchar a los demás oradores. Porque obviamente todos los temas que vos mencionaste están entrelazados, y yo lo fui anotando: el nuevo dinamismo económico para América Latina, sin pensar en el futuro del trabajo, como recién mencionó Cecilia, la inclusión digital, cómo el sector financiero también puede ayudar a ese nuevo dinamismo, son temas que hay que verlos de manera conjunta. Nosotros en el Ministerio de Economía encaramos, obviamente, de esa forma el análisis de estos temas. Déjenme, sin embargo, mencionar el último punto que comentaste, Mariana, respecto a la cuestión tributaria, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros también, al iniciar la gestión, nos encontramos con una reforma tributaria que había hecho la gestión anterior, que tuvo resultados negativos en términos de la equidad, en términos de la capacidad recaudatoria, todo lo opuesto a cómo fue vendida esa reforma. Una reforma que hacia 2017 suponía que iba a aumentar la recaudación, iba de manera eficiente, de manera equitativa, iba a generar los incentivos para los aumentos de la producción, aumentos del empleo, y vemos que eso no ocurrió. Entonces, claramente fue sin querer decir o culpabilizar solamente a la reforma tributaria, pero sí mencionando que como tarea, por lo menos aquí desde el Ministerio de Economía, es una de nuestras funciones principales, el análisis de la cuestión tributaria en el país. Sí, déjenme decirles que nosotros estamos abocados a repensar la cuestión tributaria de otra manera, desandar algunos de los caminos que fueron escritos en la gestión anterior, y dotar justamente de mayor equidad, de mayor progresividad, así como hablábamos un poco de cómo el gasto público era, en este contexto, era la mejor forma de distribuir el ingreso, insisto, haciendo mención al título de la charla, también repensar la cuestión tributaria en Argentina desde el punto de vista de la progresividad, ¿no? Y que eso me parece que, por lo que estamos analizando y estuvimos viendo ya, y pensando en nuevas propuestas, obviamente, que ya serán discutidas y presentadas, apuntan justamente a eso, a tener un sistema tributario más progresivo, que obviamente beneficie a los trabajadores, beneficie a los sectores productivos, beneficie a las empresas, apuntando a la progresividad del sistema en su conjunto, a una mejora, obviamente, en la recaudación, y en el marco justamente de esta política de sostenibilidad y de construir este largo plazo que nos propusimos aquí con el ministro, ¿verdad? De que todos estos pasos que estamos dando en esta emergencia, y que tanto nos cuesta y que es tan difícil de transitar, no sean pasos aislados, sino que enlazarlos justamente en una visión de largo plazo que en más de una ocasión el ministro ha esbozado. Simplemente con eso me despido y agradezco nuevamente a todos y a todas los que están aquí, y a ustedes, al observatorio, por la invitación. Gracias, Haroldo. ¿Marcos? Sí, bueno, muchísimas gracias. Perdido, acá lo vi. Creo que todo y cada uno de los puntos de vista han aportado a la posibilidad de que el Estado debe llevar adelante una intervención. Esa intervención tiene una inversión importante, y de algún lado esos recursos deben salir, en donde el Estado debe prever no solo las herramientas financieras o los instrumentos necesarios para poder contar con esos recursos, sino también a través del Congreso de la Nación deberíamos tener la posibilidad de debatir el aporte extraordinario a las grandes fortunas, para poder darle asignación específica a cada una de las muy buenas leyes que se han planteado durante todo y cada uno de los gobiernos, pero a veces esas leyes no han tenido dentro del articulado el acompañamiento presupuestario necesario o la previsión necesaria. A modo de ejemplo es la de urbanización de los barrios populares, que se ha hecho hasta un censo,
pero la urbanización de los barrios populares no cuenta con el presupuesto necesario, ni en la aprobación de la misma ley, ni en la previsión presupuestaria del año 2018, 2019, y deberíamos incorporarlo para el 2020, pero asimismo también deberíamos tener la posibilidad de contar con mayor cantidad de recursos y dotar ese fideicomiso importante que junto con el Procrear permitiría generar no solo la posibilidad de un buen hogar, un buen barrio, mejores condiciones de vida por los servicios, sino también la generación de empleo a lo largo y ancho de la Argentina, y también de los centros urbanos, donde, como hay una pregunta, está la mayor cantidad de concentración, no solo de población, sino también de producción. Recordemos que en el AMBA está el 70% de las industrias argentinas. Después, el 30% restante, hay una participación muy importante de la provincia de Santa Fe, de mi provincia de Santa Fe, pero no alcanza a poder aún suplir de esa concentración territorial, económica y productiva que estamos teniendo hoy en lo que es el área metropolitana del Gran Buenos Aires, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, más el conurbano. Y esa posibilidad de planificar la Argentina de manera diversa también tiene que venir de la mano no solo de la urbanización de los centros urbanos, sino con la posibilidad de un arraigo definitivo con mejores condiciones de vida, servicios y desarrollo junto con el empleo en cada una de nuestras comunidades. Y era el modelo que, tomando la provincia de Santa Fe, se impulsó en 1912 con el Grito de Alcorta, en donde los que alquilaban la tierra quisieron ser dueños de la tierra para poder llevar adelante una mejor producción de cercanía y desarrollo de su comunidad, y en aquel momento fue con la posibilidad de ser dueños de la tierra. Hoy creo que eso también se vuelve a plantear, todos aquellos que son productores, pero también con la posibilidad de tener la incorporación de la herramienta de la tecnología para que no haya una brecha digital y todos tengamos la posibilidad del acceso y de la mejor conectividad, acompañado del vehículo tan importante que tiene que ser la conectividad con obras de infraestructura, ya sea el sistema ferroviario, las rutas o las vías navegables. Hay muchísimas cosas aún por hacer. Lo importante de todas estas cosas que tienen por hacer, que cada una de las acciones y decisiones políticas que se construyan en base a un nuevo contrato social, acuerdo o pacto, va a influir en la posibilidad de generar el empleo necesario, el sostenimiento de la posibilidad de desarrollo con una nueva mirada. Y también incorporar en el debate, como el impacto tan importante que se tuvo la IFE, de lo que puede ser una renta básica universal e incondicional, en donde sería una renta básica, no sería un programa social, donde las condiciones de vida estén garantizadas a través de esa renta básica y poder debatirlo, llevarlo a cabo, para que también la economía tenga también su círculo dinámico virtuoso de crecimiento, con las acciones de planificación acompañadas desde el Estado, más del sector privado, y por supuesto una clara mirada de desarrollo federal en nuestra Argentina, que vendría a dar la posibilidad de generar distintos círculos virtuosos de crecimiento y no concentrados hoy como están, como siguiendo casi el virreinato del Río de la Plata o el tendido ferroviario que Scalabrini Ortiz negó, que todo llegaba hasta la ciudad puerto de Buenos Aires. Y yo, como soy de la ciudad de Rosario, queríamos ser la capital de la Argentina, la capital turquesa de un país federal soñaba. Creo que es muy importante volver a tener una mirada de un país federal, integrado, dinámico, desarrollado, sin brecha digital, con tecnologías que se incorporan a la generación de empleo, con una mirada hacia el futuro, reconociendo que tenemos todas las posibilidades para el desarrollo, pero necesitamos mucho esfuerzo, y ese esfuerzo nuestro pueblo argentino con responsabilidad ha demostrado en esta pandemia que lo podemos ejercer y hay que conducirlo hacia adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas, y los debates en el Congreso de la Nación tienen que estar a la altura de esta circunstancia para que las instituciones funcionen, el Estado Nacional pueda dar la respuesta y la participación política ciudadana sea la que le dé la posibilidad de poner el empuje necesario a construir una comunidad más justa, más igualitaria y principalmente organizada. Bueno, muchas gracias, Marcos. Quiero decir que Haroldo se tuvo que ir, pide disculpas, y yo me tomo el atrevimiento de decir que me siento profundamente orgullosa de quienes nos representan, de Marcos, de Cecilia, de Haroldo. Esto es absolutamente personal, no estaba en los planes, pero me llena de orgullo escucharlos y escucharte, Cecilia. Creo que hemos tenido un gran debate, la verdad que fue sumamente enriquecedor, asumo, para todos y todas. Yo terminaría aquí, no sé, Fede, si querés comentar algo más.
ya que abriste contando cómo pensábamos esta charla, bueno, ahora por ahí estaría bueno que cierres y cuentes ex post cómo la viste. Bueno, quiero agradecer a Cecilia, Marcos, Haroldo, Mariana, gracias por colaborar, a todos los compañeros, Pablo, Manuel, Sebastián, Damián, todos los que están ahí haciendo posible este espacio de construcción y participación. Creo que ha superado ampliamente las expectativas, intervenciones de alto nivel conceptual, con datos, una serie de preguntas desafiantes que se abren como perspectiva. Vamos a sistematizar estas intervenciones, las vamos a publicar seguramente con una previa mirada por parte de los que acá estuvieron interviniendo, y van a ser un insumo para seguir adelante en el debate a través de la integración de los grupos de trabajo que tiene el observatorio y la producción de instancia de propuestas de políticas públicas que vamos a estar difundiendo. Así que, nada, nuevamente desearles unas buenas noches a todos y todas y agradecerles la presencia de todos ustedes, y nos estamos viendo pronto para seguir discutiendo en estos temas.